Bueno, buenos días a todos. Os voy a plantear algunas cuestiones que necesitamos tener controladas antes de que lleguemos el lunes a empezar a programar el método del conjunto activo, ¿vale? Esta va a ser la propuesta de trabajo. Entonces, lo primero, vamos a observar cómo va a estar formulado el problema para el cual tenemos que hacer el programa. Entonces, vamos a tener las restricciones de igualdad en una matriz AEQ, en las filas, como veis, y las matrices de desigualdad, los coeficientes van a estar en una matriz A separada, ¿vale? Y también por filas. He decidido hacer esto este año para que sea lo más parecido al improg, que es lo que habéis estado usando, y que para ese programa metéis las restricciones por filas, ¿vale? Bueno, entonces mi idea es que programemos 3 funciones MATLAB. El lunes empezaremos con la fase 2, ¿vale? No creo que lleguemos a acabar. Entonces la fase 2, esa función que haremos que haga, pues que en entrada nos van a dar un punto admisible inicial y a partir de ahí vamos a calcular la solución del problema de optimización, ¿vale? Así que sería implementar directamente el método que está descrito en los apuntes, ¿vale? Luego, cuando eso ya lo tengamos resuelto, que ya digo, llevará por lo menos 2 días, programaremos otra función que se llame fase 1, que implementaré la fase 1, o sea, lo del cálculo de un punto inicial admisible, ¿vale? Y luego haremos otra función solve-lp que llamará a las 2 anteriores. Bueno, vamos a centrarnos en la función de la fase 2, ¿vale? Entonces vamos a ver, unas cuestiones que quiero que queden claras antes de llegar el lunes. Bueno, entonces los datos del problema van a ser un vector C, que define la función objetivo, 2 matrices A, E, Q y A. Esta matriz tendrá n y filas, esta nd, y luego 2 vectores BQ y BQ con ni componentes y B con nd componentes, ¿vale? Insisto, las restricciones por filas. Bueno, la parte más difícil de programar es cómo gestionar el conjunto de trabajo. Claro, la teoría es lo que está aquí a la izquierda, por encima de estas líneas, y la práctica a la derecha, a la izquierda. En la teoría que teníamos para definir el conjunto de trabajo, una matriz de tamaño que escribíamos A sub K. Ojo, que esta A sub K no es la en las columnas, ojo, en las columnas tenemos algunos de las filas de AEQ, bueno, todas las filas de AEQ, porque las restricciones de igualdad siempre están en el conjunto de trabajo, y algunas filas de A, ¿vale? Las tenemos ahí en columnas. Y en la teoría también nos referíamos al conjunto de trabajo con un conjunto de índices, IK, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer ahora en el programa? Bueno, la matriz acá en el programa no la vamos a construir, porque en realidad si vosotros leéis los pasos que hay que seguir para el método, lo que está en los apuntes, resulta que no hay referencia acá. Hay referencia a algunas partes submatrices de la Q, la I y la Z, y de la R gorro. Pero la matriz acá no aparece en ningún cálculo directamente, ¿vale? Entonces en el programa en realidad esta matriz no se va a formar, ¿vale? Lo que vamos a tener siempre en el programa en todo momento, una factorización QR de esa matriz, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer la factorización QR? Bueno, esa factorización QR la vamos a hacer con la función QR de MATLAB, ¿vale? Esa nos servirá para factorizar las restricciones de igualdad, porque como sabemos que todas están en el conjunto de trabajo, las añadimos al principio todas a la vez. Y luego ya sabemos que vamos a ir añadiendo las restricciones de una en una. Cada vez que calculemos el desplazamiento, ese desplazamiento estará asociado a una restricción y entonces añadimos esa restricción al conjunto de trabajo. Esa forma de añadir las restricciones una a una la haremos con la función ANFM01 que os doy yo, ¿vale?
La factorización QR también se va a ver modificada cuando eliminemos una restricción del conjunto de trabajo. Esa modificación de los factores que está descrita en los apuntes os la voy a dar yo programada en una función que se llama nfm02. Convendría que ya os bajaseis para el lunes, ya tengáis en vuestro ordenador estas dos funciones. Si leéis el fichero leemealumnosoptcr.pdf, ahí están los enlaces a estas dos funciones. Están en las prácticas de programación cuadrática, miráis un poco para abajo y podéis bajároslos para que ya las tengáis, y yo os recomiendo que leáis la lista de llamada para que sepáis usarlas el lunes, ¿vale? Bueno, entonces en el programa vamos a tener siempre estas dos matrices, la Q y la R, proporcionadas por alguna de estas tres funciones, y vamos a tener un vector que le voy a llamar trap porque se refiere al conjunto de trabajo. Este vector va a tener mk componentes, así que como veis va a variar, ¿no? Va a engordar y adelgazar. Si aumento el conjunto de trabajo, pues aumentará una coordenada, y si disminuyo el conjunto de trabajo, disminuye una coordenada, ¿vale? Y va a tener una componente por cada restricción que tenemos en el conjunto de trabajo. Entonces, en el enunciado de la práctica está descrito en general cómo vamos a funcionar con este vector trap. Aquí os voy a poner un ejemplo. Si ponemos en la coordenada 8 el número 5, el valor 5, va a querer decir que la octava restricción del conjunto de trabajo es la número 5 del problema de programación lineal, ¿vale? Además, en algunas partes se podría programar el método solo con los factores QR y el vector este, pero para que sea más fácil, en alguna parte del programa va a convenir tener un vector que nos indique el estado de las restricciones de desigualdad. Por eso le he llamado al vector estado res de restricciones des de desigualdad, ¿vale? Aquí las de igualdad no pintan nada. Bien, por eso tiene nd componentes. Fijo, ¿vale? Este vector no engorda y adelgaza, siempre tiene la misma dimensión. Bien, este vector, cada coordenada va a valer o 0 o 1. Cuando la coordenada vale 0, quiere decir que la restricción asociada a esa coordenada no está en el conjunto de trabajo. Y si vale 1, es que está en el conjunto de trabajo. Aquí os pongo un ejemplo. Pongamos que tenemos un problema de programación lineal con 8 restricciones, 2 de igualdad. Así que estas dos no pintan nada, no tienen nada que ver con el vector este, ¿vale? Y 6 de desigualdad. Así que este vector va a tener 6 componentes. Si estado res, ese vector vale 1, 0, 1, 1, 0, 0, quiere decir que en el conjunto de trabajo está la restricción primera, tercera y cuarta de las de desigualdad del problema, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer en la práctica cuando modifiquemos el conjunto de trabajo. Esto que os he puesto aquí. Bueno, podemos modificar porque añadimos una restricción al conjunto de trabajo, y entonces lo que hay que hacer es llamar a nfm01, así que conviene que os leáis la lista de llamada y qué es lo que hay que poner allí. Modificamos el trap, porque si vamos a añadir una restricción, este engorda en una dimensión, en una coordenada, y hay que modificar el estado de la restricción de desigualdad, porque si la añadimos al conjunto de trabajo, tiene un valor 0 en esa coordenada, la coordenada que le corresponde, hay que ponerle un valor 1 a esa coordenada. Y habrá que cambiar el número total de restricciones en el conjunto de trabajo, porque si añadimos una, pues a MK habrá que sumarle 1, ¿vale? La otra situación, si eliminamos del conjunto de trabajo una restricción, pues llamaremos a nfm02 para que nos modifique la factorización QR para conseguir los nuevos factores de la nueva matriz del conjunto de trabajo a partir de los de la vieja. Modificaremos el vector este de trap, que disminuirá en una componente, la que corresponda a la restricción que hemos eliminado, y modificaremos el estado redes, porque aquí lo que va a ocurrir es que una restricción que estaba en el conjunto de trabajo, o sea, tenía un valor 1 en su coordenada estado redes, va a tener que pasar a tener valor 0 porque va a salir del conjunto de trabajo. Y cambiaremos el número de restricciones que tenemos en el conjunto de trabajo porque hemos disminuido en una, ¿vale? Bueno, os leéis con calma la práctica, ¿vale? Y
lo que corresponde a esto, al ITRAP y al IREDES, ¿vale? Y os propongo estos ejercicios que son simplemente para poder desenvolverse más cómodamente y con más soltura el lunes. Bueno, lo primero, como lo que vamos a hacer el lunes va a ser la función fase 2, pues id pensando cuál es la lista de llamada, qué argumentos vamos a poner en entrada y qué argumentos vamos a poner en salida. La experiencia que tenéis con el IMPROG os puede servir para eso. 2. Para cada uno de los problemas de PRAD 2PL, había enunciados 2 problemas de programación lineal, escribid las restricciones correspondientes al vector TRAP 1, 2, 6. ¿Qué significa esto? ¿Qué restricciones son estas? Si tengo un conjunto de trabajo formado por 1, 2, 6, esto, y cojo el ejercicio 1 de aquí, ¿qué significa? Cojo el ejercicio 2 y a ver qué significa esto. Además, escribid para cada uno de esos 2 problemas, el ejercicio 1 y 2 del PRAD 2PL, cuál sería el vector correspondiente a este TRAP, el vector estado redes que corresponde a esto, ¿vale? 3. Supongamos que en el proceso tenemos 3 restricciones en el conjunto de trabajo y queremos añadir la restricción x4 mayor o igual que 0. ¿Cómo cambian los vectores TRAP y estado redes? ¿Vale? Y para los 2 problemas, para uno y para otro. 4. En la situación planteada en 1, aquí que tengamos un conjunto de trabajo formado por 1, 2, 6, ¿cuál de los 2 problemas, en cuál de los 2 problemas tiene sentido eliminar del conjunto de trabajo la segunda restricción del conjunto de trabajo? Hasta ahí.